Bien, bienvenidos a todos. Entonces, bienvenidos los papitos. Me da mucho gusto ver al señor Bernardino después de tiempo. Bienvenido también a la casa del Señor. Así que estamos aquí hoy día en un domingo especial. ¿Se acuerdan cómo se llama la temática de este mes? Este mes, a ver, ¿puedes ponerlo, Araceli? Estamos hablando sobre la bendición del Padre. La bendición que podemos recibir cada uno de nosotros. La semana pasada también se predicó sobre esto y estuvo Esteban predicando, y es una serie en la cual estamos dando énfasis a las bendiciones que podemos recibir inclusive como padres. Bendición que transforma. Vamos a poner atención, bendición que transforma. ¿Y de qué se basa este tema? El tema de hoy, ¿de qué se basa? Vamos a hablar de un hombre que se llama, bendición que transforma, Jacob. ¿Saben qué significa Jacob? Jacob significa usurpador, el que siempre hace lo incorrecto. Miren cómo nuestros nombres pueden marcar nuestras vidas. Y no nos damos cuenta, ¿no? Pero pues hay que tener mucho cuidado cuando tú le vas a poner un nombre a tus hijos. ¿Qué le vas a poner? Por ejemplo, a mí me ha dado pena cuando en alguna oportunidad he escuchado a alguna señorita o señora que se llama Mara. ¿Y ustedes saben qué significa Mara? Amargura. Y entonces cuando tú le estás diciendo Mara, le estás diciendo amargura. Mara, ven. Amargura, ven. Amargura, ven. Es algo muy importante cuando tú buscas el nombre, porque es la esencia de la persona. Y hoy día vamos a hablar de Jacob, un usurpador. La historia de Jacob es la historia de una persona que quería quería en verdad él ser bendecido. Todos queremos ser bendecidos. Charles, por favor, creo que la puerta está abierta. ¿Ya lo cerraron ya? Ya lo cerraron, gracias. La historia de Jacob es la historia de una persona que anhelaba ser bendecida por su padre de una manera especial. Luchaba por obtener la bendición. Y él me dijo, pues de todas maneras yo necesito tener esa bendición. Y a veces queremos tener una bendición y creemos que le podemos ayudar al Señor a obtenerla. Y no es así. Hay un tiempo exacto, hay un tiempo preciso para poder nosotros tener esa bendición. Jacob tuvo un tiempo en el cual él, de todas formas, él quería obtener esa bendición. Muchas veces creemos que podemos tener esta bendición porque es la que nos va a transformar nuestro presente, nuestro futuro. Y yo digo, si yo tengo la bendición de Dios, voy a tener plata. Si yo tengo la bendición de Dios, me va a ir bien los estudios. Si yo tengo la bendición de Dios, voy a ser prosperado, voy a tener de todo. Pero buscas la bendición de Dios por algo material, por algo que en verdad puede ayudarnos, pero que no es relevante. Muchos hoy podemos buscar a Dios por eso, o podemos querer tener una bendición especial de parte de Dios, pero para poder de repente lograr y transformar nuestro futuro. Y queremos de repente buscar esa bendición solamente para algo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y son las bendiciones que son humanas, que son entre comillas como puertas que se abren. Esas bendiciones van a ser temporales. Lo que el hombre edifica, puedes poner acá, ustedes han visto en el mall, en la parte de arriba, ahí es un área de juegos, y hay esos como Jenga gigantes, y de repente un día estuvimos con el pastor por ahí, que nos invitó a almorzar a Vania y a mí, y de repente se escuchó ¡prum! Fuerte, porque son bloques como de madera. Y estaban jugando el Jenga, y era una familia, sacó una pieza y se cayó. La bendición que es terrenal se cae, no perdura, va a ser un ruido. La bendición que viene de Dios permanece. Amén. La bendición que viene de Dios, que viene especialmente para ti, de parte de Dios, escrituralmente, esa bendición permanece. ¿Cuál deseas tú? La bendición que va a traer fama, que va a traer riqueza, que va a traer de repente prosperidad, una aceptación. ¿Tú quieres eso o quieres la bendición de Dios definitivamente? ¿Cuál quieres? Y ahí tendría que ser la pregunta. ¿Qué bendición tú quieres? Jacob tuvo varios espacios, varias cosas que él hizo
no buenas, para obtener esa bendición. Lo primero que él hizo, él buscó la bendición de su padre. En Génesis 21:35 habla cómo él hace. Jacob, si ustedes buscan en Génesis, los que no han leído todavía esas historias, es una historia tremenda. Porque él quiere la bendición de su papá, pero él no era el primogénito. Y él se disfraza como el primogénito para poder engañarlo a su padre. Pero antes de eso, él inclusive arma con su mamá algo para engañarlo a través de un alimento, de las lentejas. Es decir, es una historia en la cual tú ves cómo cuando el hombre quiere algo, lamentablemente lo puede proponer, lo planea, pero no viene de parte de Dios. Jacob buscó esta bendición. Jacob deseaba esta bendición de Isaac de todas maneras. Y él la quería porque era parte de su futuro. Pero él de verdad no entendía que lo que de verdad necesitaba él era específicamente la bendición de Dios. Muchas veces para nosotros lograr inclusive estas bendiciones, le decimos a Dios, ayúdanos Señor, danos esto, aquello, y yo voy a seguirte. Ya nos pasó como iglesia, orando por distintos motivos, orando, Señor, yo no quiero una mototaxi, quiero un carro. Le da el carro, se olvidó de Dios. Señor, quiero tener hijos. El Señor le da hijos, se olvidó de Dios. Señor, dame restauración familiar. Oramos por eso, se olvidaron de Dios. Y son formas en las cuales ellos están buscando estas bendiciones. Jacob llegó a tal nivel que él tuvo envidia. Y él deseaba tener esta bendición. En Génesis, dice que en Génesis 27:15, 35, él habla ahí y dice, ¿no? A ver, se los voy a leer en Génesis 27:35. A ver, vamos a buscar. Dice, entonces, 27:35, y dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Mire, Jacob deseaba la bendición que Isaac le iba a otorgar a Esaú. Lo deseaba de todas formas. En aquellos años, en la cultura, la bendición representaba la autoridad, representaba herencia y futuro. Y por eso que Jacob quería eso. Como sea, pero la quería. Y muchas veces sucede eso. Queremos algo y como queramos, ponemos todo lo que es de nuestra parte, entre comillas, y lo queremos lograr. Pero muchas veces buscamos bendiciones en lugares equivocados. La aprobación de las personas. Y nos ponemos de acuerdo. Y como les decía anteriormente, él se puso de acuerdo con su mamá. Y hicieron todo un plan para poder conquistar esta bendición. Pero nos equivocamos. No es la forma correcta en la cual tú vas a adquirir la bendición del Señor. Lo segundo que hizo Jacob, la bendición obtenida por medios humanos, produjo conflictos. Si es una bendición dada por Dios, te va a traer bendición. Pero si es una bendición en la cual no está ahí la mano de Dios, te va a traer conflictos. Después de recibir de Isaac la bendición, ¿saben qué pasó? Esto que aparentemente era tan bueno, fue el tiempo más difícil para Jacob. ¿Saben qué sucedió? Su hermano se enteró y acá viene una serie de sucesos que parecen películas. Su hermano se entera y lo busca para matarlo. Porque le había robado lo que era de él. Y en vez que esta bendición que él recibió de parte de Dios sea algo que pues lo anime, lo una como familia, él se robó algo. Y él tuvo que huir. Él se tuvo que ir. Y él huyó de esta ciudad. Y tuvo que huirse. Y el hecho de huir, ¿qué significaba? Él se alejó de la familia, los vínculos familiares se rompieron y su vida, desde ahí en adelante, fue una vida de mentiras, de fracasos, pero Dios en medio de todo eso se va a manifestar. A veces tú dices, por decir, hay situaciones en las cuales de repente tú no estás congregando. Pero tú dices, pero yo voy a la iglesia, pero yo estoy orando. Y pues el amor de Dios que te está mostrando.
Pero hay un propósito para tu vida. La semana pasada se hablaba de eso, el propósito que Dios tiene para tu vida, en que seamos semejantes a Él, que podamos ser prosperados, que podamos ser multiplicados, que podamos ser en varias cosas bendecidos. Pero ¿qué sucede con Jacob? Jacob huye, pero cuando él huye, eso no dejó de cumplir algo que Dios le iba a prometer a él. Jacob se quiebran las relaciones familiares. Muchas veces dice, buscamos las bendiciones en lugares equivocados. La aprobación de las personas, el reconocimiento humano no nos va a llenar. Esta bendición obtenida por medios humanos produjo conflictos, problemas. Hubo temporadas inclusive de dolor. ¿Sabes qué? Ninguna bendición humana puede llenar un vacío. Ninguna bendición que tú obtengas humana va a llenar un vacío. Pero una bendición que viene de parte de Dios sí va a llenar tu vida. Puedes obtener, dice, aplausos. Puedes tener prosperidad. Puedes tener de repente la aceptación de las personas. Pero siempre vas a sentir que te falta algo. Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Pero de ahí viene el conflicto y de ahí tuvo que huir. Y tuvo que separarse. Y su vida estuvo vacía. Entonces, el segundo punto es que esta bendición obtenida de verdad va a producir, de una manera negativa, va a producir conflictos. Lo tercero, antes de decir eso, una bendición que es obtenida de una manera astuta, de una manera negativa, obviamente no trae paz. Cuando buscamos nuestro futuro dependiendo del Señor, eso es otra cosa. En Betel, lo tercero, en Betel, Dios le mostró a Jacob una bendición mayor. Quiero que por favor vayan a sus Biblias en Génesis capítulo 28 y vamos a leer del 28 el 13 y el 15, el versículo 13 a 15. Dice, lleva como un subtítulo, Dios se aparece a Jacob en Betel. Y dice así, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le está diciendo esto a Jacob, el usurpador. Le está diciendo esto a Jacob, el que se fue haciendo conflictos. Le está diciendo esto a Jacob, que su familia está peleada con él. Qué loco, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios la está bendiciendo? ¿Por qué le está dando una palabra? Porque Dios no va a dejar de cumplir su propósito en ti, aún tú hagas cosas incorrectas. Aún tú te creas que separado de Dios puedes hacer las cosas, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y miren lo que dice el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le está hablando y dándole una palabra a través de un sueño. Mientras que Jacob huía, llegó a Betel. Allí estuvo y tuvo un encuentro con Dios. Dice que se quedó dormido. Jacob estaba solo, cansado, lleno de incertidumbre, pero en ese lugar Dios le habló. En ese lugar Dios le habló y le dijo toda esta palabra. Pero Jacob, como les vuelvo a decir, él estaba mal, él estaba andando mal, pero Dios iba a cumplir su propósito. Ahora, lo sorprendente es que Dios se acercó a Jacob cuando todavía no había pasado todo, porque si ustedes leen la historia de Génesis, van a ver todas las cosas que les va a pasar a Jacob. Para parte de ver cómo él había conseguido esta bendición. Jacob todavía no había sido transformado. Cantábamos una canción también primero y decía, transformados, ¿no? Por el fuego de tu amor, transformados, somos transformados. La gracia de Dios, ¿saben qué? Nos alcanza donde nosotros estamos. Si estás acá en Perú, la gracia de Dios te alcanza a ti. Dice que hoy día se celebra el Día del Inmigrante, ¿no? No sé si han visto en Facebook y algo así, de las personas que han venido de otros países. Y hoy día es ese día. Si tú estás, por ejemplo, acá hay varios hermanos venezolanos, estás en Perú, pero eres de Venezuela, la bendición de Dios te va a seguir donde tú vayas. Dios va a cumplir su propósito en ti.
si nosotros nos vamos a otro país, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. La bendición nos va a seguir, y si estamos en un tiempo inclusive de proceso, de alejamiento, qué sé yo, Dios va a cumplir ese propósito. Ahora, la gracia de Dios nos alcanza donde nosotros estemos, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Donde estamos, la gracia de Dios nos alcanza. Dios no solo le prometió a Jacob que iba a ser prosperado, que le iba a dar tierras, que le iba a dar ganados. Le prometió su presencia y dice, he aquí yo estoy contigo. Qué hermoso que Dios te diga, Charlie, yo estoy contigo. Si te vas a vivir al Cusco, yo estoy contigo. Si te vas a vivir a Estados Unidos, yo estoy contigo. Eso es bueno. Y le dijo a José y a María, que están aquí, como los personajes bíblicos, si se van a Perú, yo estoy con ustedes. Amén. Y a cada uno de los hermanos que están acá, donde ustedes se vayan, Dios va a estar con ustedes. Esa es la promesa del Señor. La mayor bendición no era la herencia. La mayor bendición, hermanos, no es lo económico. La verdadera bendición consiste, ¿verdad?, en caminar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Caminar con la presencia del Señor. Que el Señor esté con nosotros donde nosotros vayamos. Donde nosotros vayamos. Cuarta cosa que Jacob pasó en ese tiempo. Jacob fue transformado cuando luchó con Dios. Y vamos a leer, y aquí son varios pasajes, son de varios capítulos, en Génesis 32, 24, 40, 28. ¿Cuál es este relato? Este relato consiste en que él tiene un encuentro nuevamente con Dios. Primero tuvo un sueño en medio de este proceso, pero después tiene un encuentro con Dios. Pasaron años, y tú puedes decir, todavía no se cumple nada, todavía no hay la promesa cumplida. Pero aquí él tuvo un encuentro con Dios. Y este encuentro lo marcó su vida. Años después, Jacob tuvo este encuentro decisivo. Y él, en este encuentro, un ángel se le aparece. ¿Ustedes se imaginan que ustedes están en su cuarto y viene un ángel y se les aparece? ¿Cómo actuarían ustedes? Jacob se le aparece un ángel en un lugar. Y cuando estaba él, el ángel, se levanta Jacob, ¿y qué sucede? Pelea con él. Pelea con él físicamente. El ángel se muestra en forma física. Y él se muestra y empieza a luchar con él. Y el ángel lo quiere tumbar a Jacob. Y lo quiere y empieza una pelea. No sé si fue con estilo de boxeo, cómo fue, pero dice que luchan ellos, Jacob con el ángel. A tal punto que el ángel le dice, aparentemente Jacob era un hombre fuerte, no dice la edad, a tal punto que el ángel le decía, no, que le suelte, suéltame. Pero Jacob le decía, no te voy a soltar. ¿Y por qué le decía, no te voy a soltar? Porque el tiempo pasó y Jacob estaba entendiendo los propósitos de Dios para él. Y él no le dice, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Hasta que tú pueda yo sentir esa paz que necesito para salir adelante. Años después, esto sucedió con Jacob, que fue un encuentro decisivo. Yo no sé si tú en algún momento has tenido un verdadero encuentro con Dios. Si fue de repente, cuando fue en la paz de tu cuarto, de tu casa, o fue de repente en algún momento difícil de tu vida. Y tú has dicho ahí, Señor, ahora sí. Yo me pongo a cuentas contigo. Ahora sí, Señor, yo te sigo fielmente. No sé cuál fue ese encuentro, pero aquí se habla que cuando él tuvo este encuentro con Dios, en verdad, ¿qué sucedió? Esto transformó la vida de Jacob. Cuando el varón le preguntó, oye, ¿estás luchando conmigo? Le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Jacob. Y les dije, ¿qué significa el nombre Jacob? Usurpador. Y después le dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe, significa rey. Mire, este encuentro marcó tal la vida de Jacob que empezó a cambiar inclusive su esencia de persona. La verdadera bendición para Jacob ya no era la riqueza que acumuló, porque si ustedes leen el relato bíblico,
van a ver que Jacob era millonario. Jacob tenía muchas tierras, tenía muchos bienes. Jacob tenía muchas riquezas. Cuando él se presenta con su hermano Esaú para reconciliarse, él lleva todos los regalos que podía. Él lleva a sus esposas, a sus hijos, a los niños pequeños los pone inclusive adelante para que si Jacob quería atacarle, como que se frenara porque hay niños. Le lleva muchos regalos porque era millonario. Pero Jacob entendió en verdad que eso no era lo que quería. La verdadera bendición que él quería era esa transformación de su identidad, al cambiarle su nombre. En verdad, a decirle lo que él ahora iba a hacer. Entonces, la quinta cosa, para que ustedes entiendan, cuando tú tienes un acercamiento con Dios, eso va a transformar tu vida. Cual sea la situación que tú vivas, eso va a transformar tu vida. Lo otro que pasó con Jacob, la bendición de Dios transforma tu identidad, tu carácter y tu destino. Génesis 32, versículos 30 y 31 habla de esto. A ver si los voy a leer. Génesis 32, 30 y 31. Dice, a ver. Vamos a leer desde el Hagés. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ahora, la verdadera bendición transforma identidad, carácter y destino. Cuando él tiene este encuentro con el ángel, cambia su identidad, cambia su carácter y cambia su destino. Inclusive su identidad, su nombre. Ya no le iban a decir, usurpador, ven acá, usurpador, ven acá, usurpador, anda para allá. Lo que le iban a decir era, príncipe. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe. Qué bonito suena que te puedan llamar por un nombre distinto a esto. Transformó su identidad, porque pasó de ser Jacob a Israel, de engañador a príncipe de Dios. Dios no nos define por nuestro pasado, hermanos. Dios nos define con un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Tiene, en verdad, un objetivo en el cual Dios nos ha dado. Segundo, transformó su carácter. Un carácter manipulador, porque manipuló a su mamá para que engañara a su hermano. Manipuló a su padre. Y su vida fue así, manipulada en distintas formas. Pero Dios cambia su carácter y lo hace un hombre humilde, un hombre que va a ser sencillo, un hombre que va a buscar ahora la dirección de Dios. Miren, tantas cosas le tuvo que pasar a Jacob para poder recién darse cuenta. Pero lo más hermoso es que en medio de estos procesos, Dios estaba con él. Dios no lo dejaba. Por más que muchas veces tú te hayas querido apartar de Dios y hacer las cosas como tú quieras, Dios no se aparta de ti. Dios no se aparta de ti. Tú te puedes apartar de Dios, pero Dios no. Yo recuerdo que hace años hablaba siempre con alguien. A pesar de ti, Dios te cuida, decía. A pesar de ti, Dios te guarda. A pesar de ti, no te mataron. A pesar de ti, tuviste un alimento. Dios no se aparta de ti. Dios no se aparta de ti. Transformó su carácter. Este hombre manipulador fue cambiado a un hombre humilde. Y lo tercero, transformó su destino. De ser un fugitivo, lo volvió a un hombre que en verdad iba a ser padre de una nación y que podía enfrentar ya sus problemas. Pero antes de buscar a su hermano, tuvo que pasar todo un proceso. A Jacob lo engañaron, no 1 año ni 2 años. Lo engañaron muchos años. Se burlaron de él. Y Jacob tuvo que en verdad entender que su destino tenía que ser cambiado cuando él de verdad no buscara la bendición para algo personal, sino que él buscara de verdad la presencia del Señor. La palabra es clara, hermanos.
La palabra es clara. Si nosotros queremos ser hombres, mujeres, que podamos ser de influencia en nuestra generación, yo tengo que, en esta época, y ahora que estamos celebrando el Día del Padre, tengo que darme cuenta de verdad qué es lo que yo voy a transmitir a mis generaciones. ¿Qué vas a transmitir tú como padre a tus generaciones? ¿Qué vas a transmitir? Yo recuerdo que como mujeres, yo siempre hablaba con las mujeres y les decía, y teníamos en esa época mujeres que trabajaban, varias trabajadoras, otras con negocios. Y decía, qué bien, tu familia te ve que tú eres una mujer emprendedora, trabajadora, todo lo bueno. Pero que tus hijos no solo vean a una mujer que hace todo eso, sino que vean a una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer con fe. Eso mismo es para los hombres ahora. ¿Qué le transmites a tu generación? ¿Qué le vas a transmitir? ¿Solamente de repente tu afán de querer ser prosperado? Sí, Dios te va a prosperar. ¿Qué le vas a transmitir de verdad? ¿Orgullo? Mira, yo tengo esto por mi fuerza. Yo tengo aquello porque soy inteligente, porque soy emprendedor, porque soy emprendedora. Jacob luchó hasta lograr tener la bendición. Pero lo hizo de una manera mala, no correcta. Lo hizo usurpando, mintiendo, teniendo envidia. ¿Y qué logró? La separación de su familia. Estar, ¿cómo se dice? Fugitivo, como la serie Fugitivo. Fugitivo, yendo por todos lados. Aunque Dios cumplió su palabra, lo prosperó y lo hizo un hombre rico, pero no fue suficiente. Para concluir, hermanos, esto es una prédica muy sencilla de entender si tú quieres entenderla. Si tú de verdad te das cuenta como hombre, ya sea la edad que tengas, en que en verdad tú quieres transmitir para tus generaciones algo bueno. Yo recordaba cuando estaba haciendo esta prédica a mi padre, y hoy día se celebra el Día del Padre, y hace muchos años que mi papá está en la presencia del Señor. Pero mi papá me dejó a mí como herencia algo muy hermoso. Me dejó la salvación a través del Evangelio. Porque el Evangelio entró a la familia Campos Valverde, que era mi papá, de Trujillo, de la hacienda Cartavio. Perdón un ratito. Mi papá era un adolescente de 13 años y vivía en Cartavio, que es el norte de nuestra patria, Trujillo, y Cartavio es una hacienda azucarera. Y mi papá vivía ahí con mis abuelitos. Y salieron con mi abuelita Mercedes a un aire libre, es que lo que se predica en la calle, eso. Y estaban predicando. Y en esa predicación en la calle, mi abuelita Mercedes y mi papá, un adolescente, entregaron su vida a Jesús. Y desde ahí, nosotros somos cristianos evangélicos. Y hemos pasado por generaciones. Yo soy la tercera generación. Mis hijos la cuarta generación. ¿Se dan cuenta? Mi padre podría haber tenido muchos errores, pero algo que marcó nuestras vidas y nos dejó la mejor herencia fue la palabra del Señor en nuestras vidas y el seguir al Señor. Jacob pasó gran parte de su vida persiguiendo una bendición. Él creía que la bendición iba a conseguir a sus formas. Buscó la bendición de su padre, pero descubrió de verdad que la verdadera bendición es la bendición que venía de Dios. Y eso es algo que ustedes y todos debemos buscar. Pero especialmente ahora hablo a los varones. ¿En verdad quieres ser un Dios de generación, es decir, una persona que influya en sus generaciones? Tienes que buscar la bendición de Dios. En verdad tienes que ser como Jacob. Dios le devolvió su identidad. Isaac pudo darle una herencia que él quería y que se la robó a Esaú. Pero Dios le dio un propósito. Pudo bendecir sus manos porque le dijo, lo que tú hagas va a ser prosperado. Por eso que él tenía tierra y era prosperado. Pero Dios transformó, pero Dios transformó su corazón. Cuando Dios bendice una vida, ¿sabe qué, hermanos? Dios cambia las circunstancias, cambia el corazón, cambia el carácter, cambia tu identidad, cambia tu destino. Para Dios, no hay, es decir, Él no hace excepción de personas. Él no se fija en tu futuro.
Como alguien, a veces las personas dicen, para seguir al Señor, en verdad tengo que estar bien. No es verdad. A la iglesia no vienen todos los que somos santos. A la iglesia vienen todos los que estamos mal. A la iglesia vienen los que están preocupados, los que tienen problemas económicos, los que tienen problemas familiares, los que están de repente en conducta de riesgo, los que están de repente en alcohol, en las drogas. A la iglesia vienen todos los que necesitamos a Dios. Y cuando tú vienes a Dios, Él, ¿verdad?, va a transformar tu vida y va a transformarte así como pasó con Jacob. Transformó su identidad, transformó su carácter, transformó su destino. No sé cómo hemos sido antes y cómo somos ahora. ¿Ha habido alguna transformación en tu vida? ¿Ha habido algo en tu vida que ha ayudado para que ahora seas distinto? Yo el otro día me preguntaba algo. Y cuando estaba orando, y disculpe que lo ponga acá, y va a salir en el video, pero por ejemplo estaba orando por las familias de la iglesia, y me acordé de José y de María. Y yo dije, pero verdad, nunca les he preguntado si allá en Venezuela ellos tenían un gimnasio. Y entonces, como yo salgo todos los días 10:30, 11 en el paradero, ahí al frente de la casa, pero a veces como están los carros, yo voy bajando y veo su gimnasio de ustedes. Y entonces yo oro ahí, Señor, bendícelos. Ahora hay un tremendo gimnasio al frente. Señor, bendice este gimnasio, Señor, son de tus hijos. Y yo decía, ¿cómo habrá sido antes? ¿Habrán tenido ese gimnasio? Les voy a preguntar, dije, no. Pero lo que yo iba era, Dios transforma, inclusive nuestros deseos, nuestros anhelos. No sé si el deseo del corazón de María y de José era tener un gimnasio antes. No sé si se cumplió ya en Venezuela o se cumplió acá en Perú. Pero lo que sé es que Dios puede cambiar las situaciones. Y pero que puede cambiar, ¿cómo se dice? El ambiente. Puede cambiar el país. Pero Dios no te deja. Jacob luchó. Jacob quiso hacer de su vida, en verdad, una prosperidad, pero con un sentido no correcto. No podemos lograr nada humanamente. Lo que levantas humanamente se va a caer. Lo que levantas con la bendición de Dios va a ser prosperado. Dios nos motiva a eso, hermanos, a que nosotros, ustedes, como padres, en esta noche podamos reevaluar. Hoy día hablaba con varios papás y familiares, papás, y le decía que estés pasando un lindo día con tan digna labor que es ser padre, profeta, sacerdote y rey de tu casa. Profeta porque vas a traer la palabra de Dios a tu hogar. Sacerdote porque vas a llevar a la familia a adorar. Y rey porque tienes la autoridad que viene de parte de Cristo. Así como las madres tenemos nuestras responsabilidades, los hombres también. No estemos luchando como Jacob en nuestras fuerzas. Lamento mucho cuando vivimos situaciones en las cuales vemos a papás que siguen luchando en sus fuerzas. Y por más que se han caído, nuevamente insisten. Y siguen luchando en sus fuerzas. Dios, a pesar de ellos mismos, va a cumplir su propósito en ellos. A pesar de ellos mismos. Pero hermanos, busquemos de verdad una verdadera transformación, una verdadera bendición que nos transforme. Feliz Día del Padre. Ustedes transmitan la bendición a sus generaciones. Vamos a orar un ratito. Y les pido por favor que se pongan en pie. Y podamos nosotros en verdad entender lo que significa esta bendición que transforma. Y que no puedan pasar un Día del Padre igual que el del año pasado. Yo no sé cómo fue el año pasado tu celebración del Día del Padre. ¿Cómo es ahora tu día? Pero lo más importante es que tú de verdad entiendas que necesitas de Dios para poder asumir tu rol. Vamos a adorar al Señor un ratito.